3. Bienvenidos a nuestro podcast Historia del Mundo. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el constitucionalismo desde los antiguos griegos hasta la Revolución Francesa. Bueno, Valentina, desde lo que sabes, ¿cómo crees que los griegos aplicaban la constitucionalidad? Si mal no recuerdo, ellos cimentaron las bases de todos los pensamientos al utilizar la filosofía. Además, en su forma de gobierno, la importancia de la justicia era muy marcada, ¿no? Lacón fue uno de los primeros que pasó escrito las leyes. Ellos también tenían como instituciones legislativas parecidas a las que tenemos ahora. Instituciones legislativas iguales, no. Tenían dos en la que eran como consejos. Y ya hacia niveles judiciales ellos tenían 3 tribunales. Uno que era de los delitos de sangre, otro que era de homicidios involuntarios y otro que se llamaba Leia, que era de 5.000 miembros, que era para demás delitos, como pues robar o violar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tenían que cumplir con unas características, como que tenían que ser hombres, además tenían que ser mayores de 30 años y tenían que ser ciudadanos, no podían ser ni extranjeros, no podían ser esclavos, no, solo ciudadanos. Creo que además, como su mayor legado, fue un sistema judicial completamente innovador. O sea, también está claro que generaron mucha desigualdad entre géneros, es decir, no todo es completamente bueno. Para ellos, la Constitución era un ideal de una organización que lograra la unidad social y que no se viera sometida a intereses particulares, como lo son los del vencedor, porque si recordamos, ellos vivían mucho como guerras por territorio, y entonces el que se ganaba el territorio era el que mandaba. Entonces ellos querían más cómo crear una comunidad que se pudiera defender y a su vez pudiera defenderse entre sí misma para no llegar al caos. Ahora, tú, dime, para las personas de la época medieval, ¿cuál era esa forma de gobierno ideal? Pues habían demasiados reinos y linajes reales, ¿no? Supongo que la monarquía. Exacto. Para ellos la monarquía era la forma de gobierno ideal. Además recuerda que la Iglesia Católica era demasiado influyente y decían que los linajes reales eran escogidos por el Dios mismo. También leí en un libro que ellos marcaban la diferencia entre lo que era un rey, un príncipe y tirano, creo. Ajá, verás, para ellos el rey es el defensor de la paz y actúa de forma justa. El príncipe era el que unía a la comunidad y también fomentaba la paz, y el tirano era el rey que buscaba privilegios propios y los obtenía de manera injusta, causando una enorme inequidad social. No todo fue malo, ¿no? O sea, no todo fue así como supremamente controlado y oscuro. Pues en este tiempo no se creó la Carta Magna. Si me recuerdas qué era. Si mal no recuerdo, lo que leí, la Carta Magna pues quería proteger los derechos eclesiásticos, ¿sí? Además protegía a los varones contra las detenciones ilegales, no solamente como porque me cayó mal lo meto en una cárcel, no, sino los defendía de eso. Además daba un acceso inmediato a la justicia, lo que es súper innovador porque ponía como a la justicia como un derecho de todos, ¿sí? Y limitaba las tarifas feudales a favor de la corona, entonces ya no se podía como sobreexplotar a los pobres campesinos. Y recordemos también que con la Carta Magna fue que se comenzó a hablar como de constitución, porque antes de contratos o pactos eran más por palabras, se tenía como mucha fe en la palabra del hombre y de todo esto. Y pues si recordamos la politeia que Aristóteles pues también como que propuso, ¿no? Que vendría siendo también un tipo de constitución de la época, pero pues como tú dices, algo como tal escrito no había. Valentina, ¿tú sabes cuál es la religión predominante en Inglaterra? Hoy, el anglicanismo. De hecho, el anglicanismo no se creó en este país. Exactamente, pero cuando se creó una tensión religiosa muy fuerte. Verás, antes estaba Enrique VIII, él era católico, se casó con su esposa española, súper católica, pero como no le dio hijos, quería divorciarse de ella. ¿Y qué pasó? Pues el papá le dijo que no, entonces él fundó su iglesia para poder divorciarse de ella, y por eso anglicanismo, fundó el anglicanismo, pero se parece tanto al catolicismo. Como Isabel I nunca tuvo dinastía o linaje, le heredó su reino a Jacobo I. Pues bueno, no, es el sobrino de Isabel I, ¿no? Obviamente. Entonces heredó el trono y ya Carlos I, o sea, bueno, él que era poder absoluto, ¿no? Carlos I. Entonces ignoró al parlamento por 11 años, sin olvidar que entró en guerra con los escoceses porque quería los reinos de Inglaterra y Escocia, pero cada país tiene una religión muy distinta. Sí, Escocia era católica e Inglaterra anglicana. Luego apareció esta primera guerra civil. ¿Por qué? Porque, si mal no recuerdo,
los parlamentarios le ofrecieron ayudas económicas al rey para que pues pagara sus fiestas a cambio de ciertos privilegios políticos, y esto al rey no le gustó. Entonces se crearon dos bandos, uno que estaba apoyando al rey para que los parlamentarios siguieran sin voz ni voto casi, y el otro era en oposición al rey para que los parlamentarios consiguieran su poder. Entonces esto terminó con la captura del rey y pues luego este rey escapa a Escocia. Ahí cuando se genera la Segunda Guerra Civil. Además, varios querían pactar con el rey para finalmente acabar con esta guerra, pero pues como sabemos, no iba a ser tan fácil. En especial porque iba a aparecer Oliver Cromwell. Y pues recordemos que Oliver Cromwell era un político y él detestaba al rey con toda su alma, ¿sí? Cromwell era de los que no quería pactar con el rey. De hecho, echó a los promonárquicos de la isla y terminó capturando al rey otra vez y lo justició por traición al Estado, lo que lo terminó ejecutando. Y ese momento es ahí donde la República Inglesa, bueno, algo así como república, ¿no? Pues apareció, y a pesar de que el público lo quería coronar, él no se dejó. Así él se quedó consagrado como el Lord Protector. Sin embargo, consiguió heredar el poder a su hijo, pero su hijo pues no era igual que él, era un... Bueno, así que él terminó pues por dimitir el cargo. Y así fue como el Parlamento le volvió a dar el poder a los Estuardo y se lo volvió a dar con Carlos II, que fue pues el hijo de Carlos I. Luego Carlos II no pudo tener hijos y se convirtió en rey su hermano Jacobo II. ¿Qué ocurrió? Cuando Jacobo se convirtió al catolicismo, comenzó otra vez una persecución religiosa. Entonces comenzó a perseguir a todos los protestantes y los parlamentarios, para quitarle poder a los católicos, pues con este rey católico también, comenzaron a quitarle ciertos derechos cívicos a los católicos. Y entonces ahí es cuando el pueblo inglés acude al príncipe de Orange, porque tenían mucho miedo de repetir lo que pasaba con María Tudor. Y es ahí donde el príncipe de Orange, que es yerno de Jacobo II, decide acudir a la isla e invadirla, y pues expulsa a su propio suegro. Así, con su esposa María II de Inglaterra, lograron establecer el orden y años después, en 1707, unir a Inglaterra con Escocia formando la Gran Bretaña. También sus mayores legados a nivel constitucional fueron el habeas corpus, que era una institución jurídica que sustenta que toda persona detenida debe ser presentada ante un claro ejemplo de un sistema democrático parlamentario, que tiene sus ventajas, como que con él se obtiene una mayor representación del conjunto social, ya que las decisiones se deben de tener en común acuerdo, pues para ser tomadas. También hay una mejor capacidad de respuesta por parte del gobierno ante las crisis y hay un mayor consenso en las decisiones y el trabajo en equipo. Y por último, en caso de presentarse crisis políticas, el primer ministro puede llegar a ser destituido junto con todo el parlamento. ¿Tú has escuchado algo sobre la revolución de las 13 colonias americanas? Nada. Bueno, y si te digo, la independencia de los Estados Unidos de América. Bueno, ahí sí me ubicó algo. Sí, mira, es que el detonante para que estas 13 colonias se quisieran independizar era que las medidas de la corona tras la Guerra de los 7 años, que eran conflictos por el control colonial contra Francia, causó una enorme deuda, lo cual pues se podía pagar incrementando los impuestos. Yo había escuchado la frase no taxation without representation, que es como no hay tributación sin representación, ¿sí? Porque ellos veían, pues estas colonias veían estos impuestos como ilegítimos, porque ellos no estaban representados en el Parlamento inglés, ¿cierto? Sí, pues además la política económica británica, o sea, obstaculizaba demasiado las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana, pues lo que pues, obviamente los molestaba un montón. Con esto se creó lo de los Hijos de la Libertad, lo que era una asociación de patriotas que defendía a los colonos de los británicos. En esta la lideraba Samuel Adams y John Hancock. Y con la masacre de Boston se terminó de fortalecer el deseo de independencia. Sí, es que me acuerdo que los americanos como que todo lo que venía de los ingleses como que empezaban a destruirlo en forma de protesta. Y en 1774 los decretos intolerables delimitaban las autoridades coloniales, lo que ocasionó el primer Congreso Continental en Filadelfia. Y pues en las autoridades coloniales solicitaban el derecho para hacerse cargo de sus asuntos internos. Pero a esto al rey, adivina, no le gustó. No se puede decir de otra manera. En 1775, con el asedio de Boston, los británicos
se van de la ciudad y ocurre el Segundo Congreso Continental, para así, el 4 de julio de 1776, en plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ellos fueron un ejemplo de la necesidad de independencia y libertad de la opresión económica de los reyes, lo que inspiró a cierto país europeo. ¿Sabes cuál? Francia. Sí. Pues en Francia tomaron esto como algo más al motor de la revolución, pues el pensamiento ilustrado en Francia sustentaba que el conocimiento humano podía superar la ignorancia, superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Esto lo postulaban Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y esto había sido inspiración para Estados Unidos. Sí, es que también la enciclopedia influyó muchísimo en la desacreditación del sistema monárquico francés, pues decían, una sociedad culta que piensa por sí misma es la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Así que comenzaron a proponer principios basados en la razón, en la igualdad y la libertad. Podemos resumirlo en esta ecuación. La mentalidad ilustrada más el descontento social es igual a la Revolución Francesa. ¿Sabes cómo se dividía la sociedad en aquel entonces? Sí. Habían tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia, que no pagaba impuestos y recibía el diezmo de los campesinos, que era el 10% de sus ganancias. El segundo estado era la nobleza, que tampoco pagaba impuestos y los campesinos solo les podían vender a ellos sus cosechas. Y el tercer estado, que ya era el 97% de la población, era la burguesía, que eran ricos, comerciantes, banqueros, profesionales, liberales, médicos, abogados y pues los campesinos. Estos hacían el peor trabajo y no tenían ningún derecho. Y además no tenían poder ni decisión política y tenían que pagar todos los impuestos. Sí, y yo no sé si tú has escuchado este rumor que desde mi punto de vista es bastante chistoso por la situación que se estaba dando, ¿no? Que es cuando pues el pueblo, el tercer estado, va a Versalles a quejarse y María Antonieta se entera y dice, pues se coman pasteles, obviamente. Así que los del tercer estado con los otros se reúnen por aparte en la sala de juegos de pelota de Versalles, llamando a esa reunión la Asamblea Nacional. Con esto, en un acto de respaldo a esta Asamblea Nacional, el pueblo se toma la Bastilla, que era uno de los puestos de defensa más fuerte, puesto que sus cañones estaban apuntando siempre a los suburbios de París. Con esto se generó una gran confianza para la Asamblea Nacional. El rey decide ceder también otra vez. Entonces trasladó su residencia de Versalles, que era fuera de París, al Palacio de las Tullerías, que está dentro de París. De esa manera el pueblo lo tenía controlado y lo sometía a su voluntad. La Asamblea Constituyente también, su sede se volvió en París y aprobó la Constitución en 1791. Por la noche, con María Antonieta, se disfrazan para salir del Palacio de las Tullerías hacia Austria, que era el reino de la familia de María Antonieta. Pero no lo lograron. Y es así como nos queda el legado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual, a pesar de ser un poco machista, fue la madre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en el siglo XX. Así es como llegamos al final de este capítulo. Adiós.